Profe, buenas noches. Una consulta. ¿Las clases grabadas no están cargadas en la plataforma o en qué parte las podemos visualizar? Yo ya te comparto. Eh, Estoy poniendo generalmente en nuestro link de WhatsApp, pero ya les comparto. Solo un minuto que estoy con una llamada aquí de la universidad. Déjame ver qué pasó. Solo un ratito. Buenas noches. Qué gusto saludar a todos, todas. Perdón por el retraso aquí. Estaba teniendo información aquí de Daisy que hay algunas estudiantes nuevas. Entonces, bienvenidas, ¿no? Al grupo. Ya están en el WhatsApp, ¿no? Que es Angie y
Madalena, bienvenida, sí, qué gusto estar con ustedes, qué alegría. Van a llegar con algunos videos para asistir, con algunas tareas para revisar ahí, actividades de lectura solamente. Hasta el momento no hemos tenido ninguna actividad calificada, pero muy bienvenida, sí, qué gustos. Estamos todos gustosos aquí, yo y hablo en nombre de los estudiantes también, de tener más dos compañeras en el grupo. Bienvenidas, Angie y Magdalena. Eh, para el día de hoy, eh, no, antes pido que, creo que Angie está, ¿no? Angie, ¿puedes presentarse? Y Madalena también. Los otros ya se presentaron, entonces les tocará ver los videos después. Pero damos paso ahí para que ustedes se presenten. Angie. Sí, buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Angie Dayanara Cedeño Santos. Soy licenciada en Educación Básica y pues nada, es un gusto igualmente compartir con ustedes, sí, para crecer tanto en lo personal también, sí, ser compañeros, llevarnos bien, sí, y asimismo de manera a lo que se refiere profesional. Eso, y muchas gracias por Muy la bien. bienvenida. Una buena En dónde estás, Angie? En este momento estoy en mi casa. Y dónde vives? Yo vivo en Riobamba Riobamba, y perfecto. estoy viviendo aquí en Riobamba. Muy Sí, bien. Qué alegría, qué gusto. ¿Y Madalena? igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, profesor, estoy llegando recién a mi casa. Trabajo No hasta se las 7 de la preocupe, noche. Ya no se prendo la preocupe. computadora o si me ve. Muy bien, bienvenida, Madalena. Ya prendo la computadora. De dónde, en dónde vives? Yo vivo en Machachi. Ah, Y Machachi. sí, y sí me dificulta un poquito empezar justo a las 7 porque estaba conectada de mi teléfono, porque sí se ve que es un poquito complicado. Y los otros días no me agregaba, pero soy licenciada en educación y, y tengo que venir corriendo, disculpe nomás, No se preocupe. profesor. Y aquí estoy para que nos enseñe muchísimo y yo aprender, porque sí es Perfecto. un poquito complejo. No, Muchas no se gracias. preocupe. Vamos a aprender todos entre todos. Estamos aquí para esto. Entonces, estamos en nuestra semana de número 2, ¿no? Esta es la asignatura de Epistemología de la Investigación en Educación. Tenemos un texto para analizar hoy. Es un resumen, en verdad, con algunas ideas, algunos puntos mínimos, así, ¿no? Para entender de qué trata algunos temas de epistemología. Voy a compartir pantalla aquí y podemos ir dialogando, ¿no? La idea es seguir con el diálogo, ¿no? Frente a qué significa pensar aquí una filosofía ahora de la ciencia natural. Eh, Hay una distinción, ¿no? Entre ciencia natural, ciencias humanas, ciencias sociales, que tenemos que hacer, pero este texto explica o comenta elementos sobre la ciencia natural. Ayer nosotros compartimos una pequeña tarea donde algunos compañeros se han comprometido a hacer la lectura, ¿no? Del resumen y nos comentar aquí impresiones, temas, ¿no? Que consideren pertinentes. Yo inicio aqui falando, ¿no? Que há todo um enfoque aqui dentro da epistemologia relacionado a ciências empíricas e não empíricas. En este caso, as ciências naturales estão nesta rama chamada ciência empírica, pero considerando as possibilidades de teoria, muitíssimas vezes as ciências naturais também operam sobre temas não empíricos, ou temas que se basam em hipóteses e que solamente depois de bastante tempo, ¿no? Quando evoluciona a ciência, se comprueban en hechos empíricos. Vamos dialogar sobre este tema en el día de hoy.
aquí es importante no poner que nosotros, cuando estamos hablando de las ciencias de la educación, podemos hacer investigación empírica, cuantitativa, pero nuestra rama, ¿no?, de las ciencias sociales muchas veces no están necesariamente vinculados a, a elementos empíricos, o sea que podemos teorizar, ¿no?, filosofar también sobre los objetos de ciencia que tenemos. Yo pediría de modo especial a Andy y Madalena, que tiene acceso a partir de esta semana, revisar los videos, ¿no?, que tenemos. Si no me equivoco, una de las chicas preguntaba aquí, ¿no?, sobre el acceso a los videos. Estoy haciendo los videos por hora en mi Zoom particular porque hemos tenido algunos problemas de personas que no se lograban aún, no lograban aún tener la matrícula validada. Entonces no podrían acceder vía Canvas, ¿no?, vía el entorno virtual, vía Zoom, porque ahí siempre pide una autenticación de correo institucional, contraseña. Entonces, como no estaban aún con esto, estas 2 semanas, ¿no?, las 4 clases que hemos tenido, yo utilicé mi link personal de Zoom. Pero tengo en YouTube todo disponible. Ya les voy a compartir también para que puedan considerar. ¿Ok? Creo que era Yesenia que consultaba. Sí, Yesenia, ya les comparto en el grupo de WhatsApp la cuenta de YouTube, que están todas las clases, y también si usted considera que necesita algún apoyo con algún tema, solamente me escriba y de inmediato ahí ya les contesto. ¿Ok? Vamos entonces hoy dialogar sobre este texto, ¿no?, que trata sobre la filosofía de la ciencia natural. Es una reseña de un texto, entonces es el resumen del resumen, es la interpretación de la interpretación, pero yo considero que es suficiente, al menos para calentar los motores y que seamos capaces ahí, ¿no?, de dialogar, conversar sobre temas importantes que aparecen en este resumen. Yo pediría ahí que iniciáramos con lo que considere oportuno ahí, Freddy y William, ¿no? Freddy es del área Sí, de salud, es médico, William también es del área de salud, es de la enfermería. Entonces, el tema habla sobre la investigación científica, invención y contrastación. Trata ahí de algunos casos relacionados a temas de salud. Entonces, por esto pedí apoyo de ellos, ¿no?, que nos comentasen la interpretación que tienen ahí sobre el tema. Entonces, con la palabra, Freddy y William, ustedes tienen ahí unos 10, 15 minutos, ¿no?, de manera claro, libre, tranquila, para comentar lo que han visto ahí en el texto. con gusto, muchas gracias. Gracias, Así es, profesor. compañeros. Sí, este, yo quisiera eh, plantear un tema ahí de acuerdo a la historia de la filosofía de la ciencia. Es un buen ejemplo del inicio de las ciencias en salud, el ejemplo que está puesto ahí. Están hablando de fiebre puerperal. La fiebre puerperal es una patología que se daría en las mujeres que han dado a luz. Después de tener un niño, algunas mujeres pueden infectarse, enfermarse y puede darles una fiebre llamada puerperal, porque está relacionada con el parto. Entonces, ahí en el ejemplo está el estudio de un médico en las primeras etapas de la distinción de las enfermedades y eso, haciendo hipótesis para ver de dónde era el origen de una fiebre que no se explicaban. Entonces, claro, plantea hipótesis que pueden estar eh, primero empíricamente, lo maneja empíricamente, entonces busca una posible causa. Tenía 2 salas de pacientes con mujeres que han dado a luz en posparto, eh, y hacía un estudio comparativo de la sala 1 y la sala 2. En la sala 1 tenía una alta mortalidad de mujeres por fiebre puerperal y en la sala 2 tenía igual, mujeres en etapa posparto, pero no había mortalidad alta. Entonces estaba buscando la causa por qué se morían más en la sala 1. En la sala 1, entonces, el médico planteó algunas hipótesis, como por ejemplo, a ver si
había algún cambio. Primero, el planteamiento decía ahí el calentamiento global. Entonces, como los dos cuartos estaban en la misma temperatura, entonces no cabía, porque en el uno había alta mortalidad y en el otro no tenían mortalidad. Después planteó otras hipótesis como causa de estas muertes, los cuidados, la dieta, pero después de un tiempo encontraron un hallazgo externo a esa sala. Un médico que estaba haciendo una autopsia se cortó, se contaminó con material cadavérico y murió con los mismos síntomas de estas mujeres que estaban muriendo en la sala 1. Entonces él asoció esa infección que hubo en este médico que estaba haciendo este procedimiento y la asoció a los mismos síntomas que tenían las mujeres que fallecían por fiebre puerperal, y de esa manera encontró un vínculo causal de la enfermedad que estaban teniendo y la mortalidad que tenían. Claro que lo que hay que contar es que planteó hipótesis y él trató de verificar las hipótesis para ver la causa que tenía. Esto como hablando como de la historia de la medicina, aunque ahora ya sabemos, tenemos muchísima más información de la causa de la fiebre puerperal, es las enfermedades infecciosas que ocurren en el posparto y está causada por muchísimos gérmenes. De hecho, es multifactorial, se llama la enfermedad cuando se habla de la causa, tiene muchísimos gérmenes que pueden ser los causantes de esta llamada fiebre puerperal. Y claro, la forma de manejar ahora es tomar muestras de los tejidos infectados, hacer un cultivo de esas expresiones donde están los gérmenes, después hacer lo que se llama un antibiograma e identificar el antibiótico que va a eliminar ese germen. Como ya se conoce bastante de los gérmenes, entonces ya se puede decir incluso a qué puede ser sensible en los gérmenes. Ya se conoce a qué medicamento lo puede eliminar incluso. Y entonces, claro, esa es parte de la historia de las ciencias de la salud que ha ido evolucionando progresivamente, pero como se plantea en el ejemplo, planteando hipótesis y verificándolas hasta llegar a una fuente causal de los problemas. Yo creo que ese es como para que tengan el contexto de la lectura. No sé, que William aquí nos ilustra más sobre el asunto. Sí, bueno, buenas noches con todos. ¿Sí me logran escuchar? Bien. Sí, agregando, como dice el doctor Freddy, básicamente esta era la idea central. Sin embargo, también hay que reconocer dentro de esta lectura que el médico que descubre cuál es el punto de origen de esta enfermedad lo hace descartando varias hipótesis que él se plantea. Y cuando logra determinar de dónde viene el origen de esa enfermedad, pues él se establece algunas estrategias. Una de ellas era que todo el personal que entrara a esas salas a valorar a esas mujeres que habían dado a luz, tenían que lavarse las manos, pero ya no con solo agua y jabón, sino también usar otro tipo de sustancias químicas que pudieran bloquear ese agente patógeno que podían transmitir y crear la enfermedad. Entonces, obviamente, bajo esta técnica que sería prácticamente lo veo yo como que la solución a un problema que se detectó en ese momento, baja la tasa de mortalidad de esas mujeres que se encontraban en la sala 1 y la sala 2. Y él no se queda solamente ahí. Esto despierta en él una curiosidad y valora nuevamente a una mujer con cáncer de cuello cervical, pero ya con material podrido, por decirlo de alguna manera, y se dan cuenta de que luego de que valoran a esa mujer, valoran a 12 mujeres más y 11 de estas 12 mueren a raíz del contacto con esta sustancia, con esta materia. Entonces, ya como que confirman realmente la hipótesis que él se había establecido en algún momento, dando respuesta a que esta enfermedad no era solamente transmitida por tejido cadavérico, sino también por materia podrida de algunas enfermedades propias, como era el cáncer, en este caso cervical. Y bueno,
Para concluir ya más o menos el capítulo 1, la interpretación que yo le doy a todo esto es que realmente cuando se quiere buscar o investigar y hacer ciencia, nos tenemos que basar en hipótesis, tenemos que crear lo que creemos que se pueda investigar. Así estemos equivocados, pero no debemos tenerle temor a elaborar esas hipótesis. ¿Qué nos va a decir si realmente estamos en una hipótesis positiva o negativa, que sea verdad o sea mentira? Los datos que vayamos a recopilar partiendo de esa hipótesis. De hecho, en el contexto dice, cuando hablamos de contrastación de una hipótesis, nos dice que el crítico Helper, él está en contra de comenzar a recopilar datos acerca de un tema sin que exista una hipótesis, porque es como que empezar de cero y tú nunca vas a completar la información, los datos acerca de un problema. La idea es partir de un problema para buscar soluciones que pudieran darse en el transcurso de la investigación, y cuando tú compruebas, pues realmente si es satisfactoria esa investigación, consigues la solución a ese problema. De esa manera yo lo interpreto, profesor Artieres. No sé si realmente es esa la síntesis que se quiere alcanzar con esta interpretación. Tiene solo una cosita adicional. También en el artículo nos plantean las serendipias, el hallazgo afortunado, ¿no es cierto? Está buscando una hipótesis, confirmarla, y el hallazgo afortunado, en este caso, claro, trágico para el médico que hizo la autopsia, pero fue afortunado por las que sobrevivieron, a las otras personas, fue un hallazgo eventual, no fue algo tampoco eh, bajo hipótesis confirmadas, sino fue un hallazgo que lo relacionaron afortunadamente con los otros, y eso permitió avanzar mucho más. Entonces, eh, creo que eso es una cosa importante que recordar. A veces estamos buscando la piedra filosofal y encontramos primerito el agua tibia y resolvemos problemas más básicos y más importantes a veces incluso. Entonces, yo creo que eso también vale destacar, porque eh, si bien es cierto, es muy técnico el asunto, pero no debemos dejar de estar alertas a todo lo que puede ocurrir en el proceso de investigación. Creo que eso también es importante hacer hincapié. Gracias, gracias, Fred y William. ¿Qué quería llamar la atención aquí, no? Noten que estamos aquí haciendo análisis de un pequeño caso clínico. O sea, un montón de mujeres que ganan los niños y que un grupo muere, otro grupo no muere. ¿Por qué mueren estas mujeres? Hay una fiebre y nadie sabe cómo está. Noten que estamos hablando aquí del campo médico. Generalmente pensamos, no, es que la medicina todo es científico. Pero noten que la historia de la medicina en este rato, o sea, están intentando hacer ciencia todo el tiempo. Tal vez este es el gran mérito de la medicina, intentar progresar a cada rato, ¿no? O sea, las observaciones médicas cambian cada día, hay un montón de artículos, hay un montón de periódicos, un montón de novedades que vienen cada día. Yo hago hincapié de este elemento, ¿no? De que la medicina al final del día es biología aplicada y constantemente renovada por la observación que tenemos ahí, ¿no? Por parte de los médicos, de los profesionales de la salud en esta relación interdisciplinaria, ¿no? Viendo los temas de farmacia, de química, de biología, las relaciones con la psicología, que también puede afectar la mejora o no del paciente. Pero aquí, ¿qué hago hincapié de este caso clínico? Noten, las mujeres mueren. ¿Por qué mueren? Van a saber que el problema es un bendito, una lámina, ¿no? De un bisturí infectado, en el momento que un médico se topa el dedo en esto y muere. Y ahí dice, ok, el problema no es las hipótesis que yo tenía ahí de cómo estaban las mujeres. Encuentran por accidente, por pura casualidad, la solución. Note que tal vez puede pasar esto en la investigación científica que vamos a conducir. Estamos analizando, estamos pensando, tenemos unas lecturas, unas hipótesis, y cuando menos esperamos, de la nada, aparece algún elemento que nos sorprende
y que nos hace ver que, oh, mira, yo desperdicé tiempo con un montón de hipótesis que no tenían ninguna utilidad y que estaban todas mal ubicadas. Claro que en el texto se dice que, para ejemplo, no hay investigación científica sin la contrastación de hipótesis. Pero claro, ¿esto es en qué? En las ciencias naturales. Nosotros en las ciencias de la educación podemos hacer investigación sin ninguna hipótesis. O sea, hasta porque en el campo social, revisar todas las hipótesis es prácticamente imposible, ¿no? En las ciencias naturales, química, biología, perfecto, pongo este elemento y veo qué resultado me da. Listo, ya estoy haciendo ciencia, estoy contrastando, ¿no? Incluso tengo un amigo que comenta que es mucho más rápido ser un doctor o hacer doctorado en las ciencias naturales do que en las ciencias humanas. ¿Por qué? Porque en las ciencias naturales basta que yo observe, que haga ahí las pruebas, que diga si la hipótesis funciona o no funciona y listo, ya tengo mi tesis. En las ciencias humanas o en las ciencias sociales, no. ¿Por qué? Porque puedo tener un número infinito de alternativas o de hipótesis o de fenómenos sociales que incluso se entrecruzan, ¿no? O sea, ¿por qué el niño no aprende? Si yo pongo una hipótesis, no, él no aprende, es porque es golpeado por la mamá. Me pongo una hipótesis. ¿Cómo voy a contrastar esto? Porque tengo otras causas sociales, que vive lejos de la escuela, no come, tiene otro problema de cognición, tiene otro problema que la profesora también no es la más amable. Entonces, ¿cómo contrasto una hipótesis? O sea, es inútil, en este caso, el planteamiento de una hipótesis. O sea, no me sirve de mucho. ¿Por qué? Porque la hipótesis, en esta situación concreta que cito, sería una simplificación ingenua de respuesta de un problema muy complejo. ¿Ok? Entonces, en ciencias de la educación, en las investigaciones que vamos a hacer, tal vez no vamos a poner hipótesis. O sea, vamos a seleccionar problemas, vamos a analizar contextos, vamos a contrastar elementos que logremos observar, pero no necesariamente hacer un chequeo si mi hipótesis es válida o no es válida. ¿No? Pongo esto en consideración de ustedes. Otro elemento muy importante que presenta ahí en este fragmento del capítulo 2 es el papel de inducción científica. ¿Qué significa esto? Vamos observando fenómenos, vamos analisando trocitos, vamos categorizando, ¿no?, el fenómeno observado, hasta que llega un momento que tengo una masa de datos. Con estos datos hago una generalización. La generalización siempre es un paso ahí rumbo a la creación de una teoría, que yo digo, no, esta teoría es una ley general que se aplica a todos. Pero claro, no necesariamente puede aplicar a todos. Yo generalizo, no creyendo que en la mayoría de los casos esto es lo que pasa. Pero listo, estoy haciendo ciencia, estoy aplicando ahí un procedimiento inductivo en la ciencia. En este caso concreto que analizamos aquí, ellos investigando la fiebre puerperal, ¿no? Y recoletando datos y observando y buscando las hipótesis, pasa un accidente que lastimosamente cobra la vida del médico que se accidentou ahí con el instrumento quirúrgico, pero de esto sacan una conclusión observando los datos y crían una generalización, ¿no? Entonces, noten, ¿no?, que aquí es el racionamiento lógico inductivo permitiendo hacer ciencia. ¿Ok? Yo creo que estos eran los puntos claves, ¿no?, de este apartado ahí que quería analisar. Un último punto que aparece ahí, que es la contrastación o la verificación de esto, ¿no? Noten que para saber si estaban correctos, tal vez tocó dar un pinchazo ahí, o en un par de gentes o en un par de animales, para ver qué pasaba, ¿no? Y ahí entramos en el tema de la ética investigativa. O sea, nos conviene hacer este tipo de procedimiento. Claro que estoy radicalizando, ¿no? Que han
pinché más un par de médicos para ver si seguían vivos o muertos, o el enfermero de turno que estaba ahí en el hospital para ver si sobrevivía. Pero claro, existen otras formas que tal, no sé si ahí en este momento las tenía, ¿no? De hacer cultivo, de ver qué materia ahí biológica estaba generando este problema, pero no sé si en este momento, ¿no? El libro no nos comenta si tenían estos elementos. Pero el hecho es que es necesario contrastar las hipótesis, ¿no? Tengo una hipótesis, hago una vez, tengo el resultado, ¿quedo contento? No, toca replicar. O sea, la ciencia, ¿no? En esta configuración de hipótesis, demanda la réplica. El experimento tiene que ser replicado en otros contextos, en otros lados, para ver si el resultado es lo mismo. Y ahí si tengo esto, sí configuro, ¿no? Una ley que me permita crear una teoría. Entonces, estos son los elementos centrales, ¿no? Curiosos que aparecen ahí. Este fragmento especial que les comento aquí me causó mucha impresión la primera vez que escuché, que leí, ¿no? Porque yo siempre tenía esta idea, ¿no? Imaginaria, y que muchas veces nos venden esta idea, no, es que hay ahí los de las áreas médicas, ahí todo es ciencia, pero noten cómo es construida la ciencia. La ciencia no cae del cielo, ¿no? La ciencia es fruto de un montón de eventos, de errores, de acertos, ¿no? Hasta que se logre configurar, hasta que se logre saber que hay que limpiar las manos antes de hacer un procedimiento médico, que la hoja quirúrgica ahí, el bisturí, la lámina tiene que ser esterilizada, que no puedo salir utilizando así de cualquier manera, pero noten, ¿no? El tiempo necesario, ¿no? Para que la ciencia se consolide. Muy bien. ¿Tienes tal vez solo otro ejemplo para Por ilustrar el tema? supuesto. Adelante. Sí, una cosa bien simple para hablar del descubrimiento de la eritromicina, que es un antibiótico alternativo al uso de la penicilina. Algunos sí lo conocen, otros no mucho, pero es un medicamento que se descubrió enterrando los residuos de cadáveres. Entonces, se enterraban los residuos y se veía que no había más proliferación de gérmenes en esos residuos. Entonces quisieron buscar qué estaba pasando ahí con los entierros, ¿no? Entonces hicieron el estudio de la tierra y descubrieron esta sustancia de donde ahora ya se deriva ese fármaco que se llama eritromicina. Así lo descubrieron. O sea, con una situación empírica también, con un hallazgo que estaban viendo ahí, que enterraban los residuos putrefactos y paraba la putrefacción y dejaban de podrirse. Entonces llamó mucho la atención de ellos. Entonces se requiere ese tipo de visión, porque imagínense ya se murió la gente, ya la enterraron y se necesita alguien curioso realmente para que haga esos hallazgos. Se necesita estar atento a todo lo que ocurre en el proceso, incluso en esos instantes en el que parece que ya no hay nada que hacer. Miren, sacaron un fármaco ahí adicional. Claro, y note, ¿no? Observación. O sea, el investigador es alguien que observa y que cuenta la historia de lo que observó. Y esto es lo que va a pasar con nosotros con cualquier tema que decidamos investigar, ¿no? Vamos a observar y contar la historia, o contar números, o contar situaciones, o contar incidencia de casos, o sea, pero siempre se trata de esto, ¿no? De observar y de contar. Muchas gracias, Fred y William. Vamos al segundo punto, ¿no? Del capítulo 3. Estaba Paola y Byron. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Dale, Ya, Paola. el capítulo 3 está hablando de la contrastación de una hipótesis, su lógica, su fuerza, ¿no? Nos está indicando que estas implicaciones contrastadoras, o sea, siempre tienen que tener, bueno, una hipótesis, como le acaban de decir ustedes también, siempre tiene que ser contrastada, ¿no? Para ello, se tiene que crear condiciones bajo las cuales se van a contrastar estas hipótesis para producir tal o cual resultado. O sea, no puedo decir simplemente una hipótesis
si esta no puede tener, si no le puedo poner las condiciones bajo las cuales se tiene que comprobar o contrastar, más bien dicho. Entonces, solamente allí puedo ver si esta hipótesis va a ser o no aceptada o verdadera. ¿Ya? Entonces, si no se pueden crear estas condiciones para hacer una contrastación, no podemos obtener, bueno, ya lo dije, ¿no? No podemos obtener estos resultados. En el caso médico, yo no soy médico, soy economista, entonces no le entendía muy bien, tuve que leerlo varias veces. En este caso, pues se indicaba, una de las hipótesis indicaba si es que la paciente duerme de lado, porque como dormían de lado, de pronto bajaba la mortalidad. Entonces, esta era una lógica que le llaman una implicación material. Ya, claro, después lo desechó porque realmente las puso a las de la sala 1 de esa misma manera y no pasó nada, o sea, siguieron habiendo las fiebres puerperales, ¿no? Entonces, luego tenemos que se señala lo que son las hipótesis auxiliares y fundamentales. La hipótesis fundamental es la hipótesis propiamente dicha, ¿no? En el caso de que ya descubrió cómo era de qué era lo que se contaminaba y de qué, para tener la fiebre puerperal, entonces él planteó la hipótesis de que la materia cadavérica era la causa de la fiebre, ¿no? Ya, esto vendría a ser la hipótesis fundamental, pero también señaló que la cal clorurada eliminaba esa materia, evitando así las muertes, ¿ya? Entonces, la segunda, esta parte de la cal clorurada, viene a ser una hipótesis auxiliar, que él se lo planteó, ¿ya? Pero no necesariamente si la hipótesis fundamental viene a ser comprobarse verdadera, tiene que la hipótesis auxiliar también ser verdadera, ¿ya? Entonces, sino que tienen que ser comprobadas ambas para poder decir que ambas son verdaderas y que poder crear yo una teoría con esto, ¿sí? Entonces, yo les había pensado muy bien toda esta teoría, ¿ya? Y me había planteado mis propias hipótesis así, como para entenderlo mejor, qué es la hipótesis fundamental y la hipótesis auxiliar, y también lo que es una hipótesis ad hoc, ¿ya? Las hipótesis ad hoc vienen a ser aquellas hipótesis que son formuladas con el propósito de resolver problemas inmediatos o explicar anomalías en un cierto contexto, pero no necesariamente se basan en una teoría general o sólida, ¿ya? Entonces, tienen el único propósito de salvar una hipótesis seriamente amenazada por un testimonio adverso. Ya no viene de datos ni conduce a implicaciones contrastadoras. Entonces, como le digo, me había planteado una pequeña hipótesis que dice, si lees 3 veces el texto, puedes hacer un mejor comentario, entonces te ganas una nota alta, ¿ya? Entonces, la hipótesis fundamental vendría a ser que al leer el texto 3 veces vas a tener un mejor comentario. La hipótesis auxiliar será que el mejor comentario te gana una nota alta, ¿ya? Y la hipótesis ad hoc sería que si no lees el texto y adivinas el contenido, también te vas a ganar una nota alta, ¿ya? ¿Cómo compruebas la hipótesis fundamental? Contrastando el comentario que va a ser mi compañero, o sea, de mi mismo tema, contra el comentario mío, en el supuesto de que ambos ya leímos 3 veces, y lo vamos a contrastar contra el comentario de los otros compañeros de esta aula en este momento, ya que no les tocó leer este tema. Aquí el profesor será quien defina, ¿ya? La hipótesis auxiliar se comprobará cuando el profesor coloque su calificación a los comentarios de quienes leímos 3 veces contra las notas de quienes no la leyeron. De los comentarios aceptaremos o no la hipótesis. Pero ¿qué pasa? Si no hay posibilidad de contrastar esta hipótesis, no habrá hipótesis científica. O sea, si el profesor Artiles no nos califica la actividad, se quedó en nada mi teoría. No sé
Y con Muy eso pues podemos aclarar o puedo aclarar mejor esta parte. ¿Qué les parece? magistralmente has criado un ejemplo ahí muy interesante. Excelente. Muchas gracias, Paulo. Contrastemos con Byron. Veamos. Muchas gracias, Paulo. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Bueno, según mi interpretación, bueno, leí el texto y hablamos de las contrataciones experimentales versus las contrastaciones no experimentales. El texto nos indica que eh, normalmente las hipótesis hay que contrastarlas siempre. Nosotros normalmente, cuando se investiga en cuestiones científicas, no se puede tener una sola hipótesis, ¿no? Entonces siempre los científicos acostumbran a tener más de una hipótesis y cada hipótesis es comprobada en varios entornos, en varios contextos, para contrastar qué resultados me ofrece una y qué resultados me ofrece otra, ¿verdad? Entonces, siempre la experimentación nosotros la usamos para contrastar y a la vez para hacer nuevos descubrimientos, como lo que se mencionaba al principio, ¿no? Cómo se descubrió la causa de lo que producía esta muerte por fiebre prepuberal. Entonces, gracias a la experimentación, ¿no? Hubo la contrastación de las hipótesis que ya tenían ellos, pero se descubrió a las finales, por error, ¿no? Lo que ocurría. Entonces hay un claro ejemplo de que la contrastación nos sirve también para crear un descubrimiento, para descubrir cosas nuevas, ¿no? Entonces, dentro de todo esto de las hipótesis, nacen varios tipos de hipótesis, ¿no? Y una de ellas es la hipótesis auxiliar, que se deriva de la principal, ¿no? También la hipótesis auxiliar es comprobada, es comprobable. Nosotros podemos llegar a la conclusión de que si es verdadera o si es falsa. Pero el hecho de que esta hipótesis auxiliar sea verdadera no nos garantiza a nosotros que la hipótesis fundamental también sea verdadera. Entonces hay que hacer un análisis muy aparte, ¿no? Si la fundamental es verdadera, la auxiliar sí es verdadera, pero que la auxiliar sea verdadera no me garantiza a mí que la fundamental haya sido también verdadera, ¿no? Esa es una implicación lógica que se deriva del proceso experimentativo. Por eso, antes de desechar una hipótesis hay que tener mucho cuidado con la contrastación de todas las que, las que hemos podido hacer, ¿no? Entonces, esto deriva de que no existen refutaciones definitivas, ¿no? Las hipótesis pueden ser sometidas a un proceso de salvación, como decíamos aquí en la hipótesis ad hoc, como decía la compañera, que la hipótesis ad hoc nos sirve para salvar ciertas hipótesis que nosotros ya tenemos dadas por desechadas en cierto momento. Entonces, gracias a esta podemos salvarlas. Y finalmente, llego yo a la conclusión, según lo que he leído el libro, que si no se puede contrastar una hipótesis, podríamos decirse que esa hipótesis no es científica, porque cada una debe ser comprobada y contrastada según nuestro análisis. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Paola y Byron. Creo que han dado un buen vistazo sobre el texto ahí, nos ayudando en la comprensión, ¿no? Algo que dejaría aquí asentado, ¿no? Como punto clave, al menos dos elementos. Primero, que la ciencia trabaja con la selección de hipótesis y esta justaposición, selección, contrastación, hipótesis ad hoc, todo esto es siempre, en todas las situaciones, muy subjetivo. Notem que estamos hablando de ciência, objetividade, pero a seleção de uma hipótese sempre passa por elementos de determinação, de casualidade do científico. O científico adota uma hipótese construída subjetivamente. Então, hago aqui hincapié do elemento humano, subjetivo, em la construção de la ciência. Outro ponto que queria enfatizar é relacionado a una afirmación que está en el punto 3 de que no hay refutaciones definitivas,
por más que yo bote una hipótesis, esto puede cambiar cuando yo involucro otros factores o relaciono con otras hipótesis, ¿no? Tal vez el resultado cambie, ¿no? Con algún ajuste o contrastación de factores. Sobre todo esto en ciencias naturales, ¿no? O sea, tiene un significado, tiene un sentido, y tal vez los que provengan más de las ciencias naturales, ciencias exactas, tal vez incluso pudieran, ¿no? Comentar esto con ejemplos más vívidos en sus áreas de conocimiento. Pero hago aquí hincapié de este hecho, ¿no? Que en las ciencias humanas, en las ciencias de la educación, las hipótesis pueden o no ser trabajadas, muchas veces entramos con algunas hipótesis, pero hay siempre también el riesgo de que la hipótesis sea, y muchas veces, un prejuicio que tenemos, ¿no? O sea, considero que es esto. Entonces, la hipótesis puede expresar un prejuicio que tenemos al inicio del proyecto y que al final vamos a entrar en la investigación con mucha fuerza, intentando hacer válido el prejuicio que hemos puesto. Entonces, hago aquí hincapié de esto, ¿no? Que en las ciencias sociales podemos no trabajar sin necesariamente una selección de hipótesis para estos elementos de contrastación, pero en las ciencias naturales esto es algo que constituye, ¿no? La génesis de esta ciencia. Y gracias, Paola, nota 10, ya digo ahí a ti, a Byron, por la creatividad ahí en la explicación. Igual William y Freddy también, hasta ahora tiene 10. Y los demás también que no hablaron nada, también lo tienen, ¿ok? Yo juego con los estudiantes, así que todos empiezan el ciclo con 10 y de acuerdo van hablando, van bajando la nota, pero todos ya de cajón tienen 10, ¿ok? No, estoy jugando con ustedes. Para aplicar la teoría de Paola, está haciendo ese Exacto. Muchas gracias. La hipótesis ad hoc. Claro, la hipótesis ad hoc. Todos tienen 10. Es la hipótesis ad hoc. El punto 4, el capítulo 4, trata aí de critérios de confirmação e aceptabilidade, não? El autor empieza comentando, ¿no? Que cuando tenemos más cantidad, variedad de datos, más oportunidad de que algo salga mal hay, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre imaginamos que, tengo aquí una muestra y veo que esto es restrito, da este resultado. Perfecto, pero el hecho de que yo haga 1, 2, 3, 4, 5 veces no significa que si yo hago 500 veces, el resultado será lo mismo. O sea, puede pasar que algo cambie. Y para que yo pudiera decir que científicamente o con 100% de seguridad algo pasa, tocaría hacer 500 millones de veces con todas las oportunidades posibles del mismo procedimiento para garantizar. Y esto nunca va a pasar. Entonces, noten que muchas veces la ciencia también tiene este elemento de fe. No, yo imagino que sí, que pasó aquí 50 veces y va a pasar siempre. Pero no tengo ninguna garantía, ¿no? De que va a pasar siempre en todas las situaciones, en todos los contextos, ¿no? Todas las veces que se repita. Hay aquí también el apoyo empírico como un elemento central, ¿no? Habla ahí de la contrastación, de esta análisis de hipótesis, y lo que está en juego aquí es este acercamiento al elemento empírico, que me da más seguridad. Pero, de igual manera, pone aquí en este capítulo una observación muy interesante, ¿no? Que, por ejemplo, antes de ir a la Luna, ya existían algunas teorías que no tenían ninguna base empírica, o sea, no lograron hacer la verificación, poner la hipótesis, contrastar la hipótesis sobre el tema de la gravedad en la Luna. Entonces, esto era una teoría. Alguien se sentó, imaginaba situaciones, creó una teoría y la tenía, la teoría, ¿no? Entonces, aquí deducía que pasaría algo, ¿no? Estamos hablando del método indutivo para la construcción de la teoría, pero hay el método dedutivo, donde yo tengo primero el elemento teórico y después veo si esto se aplica o no
¿no? En la práctica. En este caso específico de la teoría de la relatividad o de los temas de la gravedad en la Luna, o sea, antes de ir a la Luna, ninguém tenía muy claro si esta teoría serviría o no, pero ya tenía una formulación científica elaborada. Entonces, ¿qué es fundamental aquí, no? Que tengamos muy claro, y aquí quiero incluso dramatizar sobre este tema aquí, hacer un escándalo, ¿no? Para que ustedes perciban que muchas veces estamos obsesionados y no, es que necesito hacer, para armar mi teoría, necesito contrastar, revisar, hacer, aplicar. O sea, no, no necesita. Tú puedes tener un elemento teórico puramente imaginativo, filosófico, puramente basado en conceptos, en ideas. El tema es que estas ideas tengan una coherencia, una racionalidad que permita a las personas que leen decir, oh, ok, tiene sentido lo que dice, por más que yo no pueda contrastar esto empíricamente con la realidad. Pero ojo, en todos los casos, sea haciendo investigación a través de un método inductivo o deductivo, la finalidad es siempre la misma, la formulación de una teoría, ¿no? Noten que para esto estamos, ¿no? Nosotros estamos buscando, a través de la observación, generar una teoría. Existe com muita frequência, não, uma certa acusação sobre os investigadores, não, é que são muito teóricos, como se a teoria fosse algo inimiga da prática. Eu les animo a descartar esta ideia, não? Teoria e prática vão de la mano, não? São coisas que se conectam. E toda teoria, toda boa teoria é prática, não? O sea, toda boa teoria topa la realidad, ¿no? Toca la vida, toca la práctica. Entonces, les animo, ¿no? a pensar de la importancia de hacer teoría. Yo sé que ahora, cuando hablaron de los temas y todo, todos han puesto temas tal vez muy prácticos, ¿no? Muy aplicados, pero les invito a tener en cuenta esto. Mira, tal vez puedo cambiar mi tesis aquí o mi propuesta de investigación planteando uma análise para configurar uma teoria e que não necessariamente será revisada, aplicada, não será a base de um elemento empírico, pero é uma teoria que pode servir a outros em um futuro, não, para hacer experimentos e hipóteses ou análises, não, sobre a teoria. Outro elemento também que põe é relacionado à simplicidade, não, que quanto mais explícita uma hipótese, mais fácil de ser compreendida, mais simples, mais sencilla. Isto também é outro alerta, não? Que temos que buscar elementos que, de alguma maneira, tragam uma certa sencillez. Quando hacemos uma pergunta, qual é o tema? Que vai dar? E aí começamos a dar vueltas e gastamos 10 minutos para explicar o que vamos investigar, é porque não está claro. Se toca ser sencillo. Yo voy a investigar esto, ¿no? Y que con una frase logremos explicar con mucha claridad el alcance, el público, el problema, ¿no? Esto generalmente vemos en un buen título. Un buen título de tesis es sencillo, es rápido e incluso muestra qué está investigando y qué resultados ha obtenido. Luego vamos a analizar títulos de artículos, de textos, ¿no? Donde esto queda muy explícito, ¿no? Buenos títulos y malos títulos. Otro tema que también presenta aquí es sobre la credibilidad de estas hipótesis, ¿no? Y ahí hace hincapié que por más que seleccionemos hipótesis que pueden ser buenas, siempre esto es fruto de un conocimiento no científico. Eu não seleciono minha hipótese em base à ciência. Eu seleciono minha hipótese em base a intuições, a percepções. ¿Ok? Então, o origen do método científico, em certo aspecto, está aí muito vinculado, ¿no? a las percepções ou elementos
emotivos, de orden personal, ¿no? De orden intuitiva que tiene el investigador. ¿Ok? Entonces, sobre esto trataba la unidad 4. Avanzamos un poquito más a la unidad 5, que estaba con Yesenia y Paulo. Buenas noches, estimados docentes y compañeros. El capítulo 5 trata sobre las leyes y su papel en la explicación científica. En el libro nos dice que hay dos requisitos básicos de las explicaciones científicas, dos requisitos sistemáticos. Yo había saqué un resumen donde dice que el primer requisito de relevancia explicativa y el segundo requisito de constantabilidad. El primero consiste en que la información explicativa aductiva proporciona una buena base para creer que el fenómeno que se trata de explicar tuvo o tiene lugar. En este primer requisito es una condición necesaria, pero no suficiente para una explicación adecuada. El segundo requisito de contrastabilidad exige que los enunciados que constituyen una explicación científica sean susceptibles de constatación empírica. También en el texto está la explicación monológica deductiva. Aquí yo pude ver dos términos que en verdad para mí sí son nuevos, que está explanandum y explanas. Yo busqué el significado de enunciados explanantes, de enunciado explanandum, y dice que describe el hecho que queremos explicar, y el explanas dice que son las premisas enunciados en forma de ley que sirven de condiciones iniciales. No sé si es correcto. Sí, Ya. sí, perfecto, Durante, sí. Ya. Este tipo de explicaciones monológico-deductivo satisfacen el requisito de relevancia explicativa en el sentido más fuerte. La información explicativa implica deductivamente el enunciado explanandum y ofrece una base lógica para esperar que se produzca el fenómeno explanandum, y también cumple el segundo requisito porque el explanax implica que bajo las condiciones específicas se producirá el fenómeno explanandum. También vimos las leyes universales y generalizaciones accidentales. Las leyes juegan un papel esencial en las explicaciones monológico-deductivas, proporcionan el eslabón por razón del cual circunstancias particulares pueden servir para explicar un hecho de que se produzca un evento dado. Para las explicaciones monológico-deductivos se requieren enunciados de forma universal. La relevancia de la teoría es más bien de este tipo un enunciado de forma universal, ya que está empíricamente confirmado o no haya sido constatado todavía. Se considera como una ley si está implicada en una teoría aceptada, pero incluso si estuviera empíricamente bien confirmado y fuera posiblemente verdadero, de hecho, no se consideraría como una ley si no admitiera ciertos acontecimientos hipotéticos que una teoría aceptada calificaría como posibles. Y por último, también tenemos las explicaciones probabilísticas. Algunas explicaciones científicas se basan en leyes probabilísticas en vez de leyes estrictamente universales. Aquí es posible que los enunciados explanantes sean verdaderos y que el enunciado explanum falso. En las leyes probabilísticas, los enunciados explanantes no implican deductivamente el enunciado explanandum. El explanam implica al explanandum no con certeza deductiva, sino como un alto grado de probabilidad. Eso es lo que yo pude haber sacado del texto, pero sí como que sí me queda un poco de duda sobre esos dos términos. No sé, profe, si me da una retroalimentación. Sí, en un ratito ya comento ahí la relación entre estos términos. No sé si quiere, si está Paulo también para explicar. ¿Cómo está? Buenas noches, profe. Esto, Pablo. Muy bien. Aquí estaba. Bueno, yo me centré más en hablar sobre la disciplina científica que habla y su abordaje con la concepción del mundo y la generación de conocimientos. En esta parte, en este capítulo, el autor Forrest nos habla que la ciencia o la disciplina científica está ligada al paradigma.
algo que necesitamos descubrir o una matriz disciplinar, algo que necesitamos partir desde ese punto. Y nos hace una estructura mental que sirve para clasificar y abordar el mundo desde ese punto, desde ese enfoque de vista. Entonces, aquellas ideas previenen para las que determinan cómo se estructura la disciplina y su enfoque en la investigación. En este sentido, destacamos la importancia de los paradigmas en la conformación y evolución del conocimiento. Además, también resalta que es una disciplina que una disciplina no existe desde siempre, sino que tiene una fecha de inicio o de nacimiento y determina que se inicia desde que si alguien se pregunta o alguien sugiere qué pasaría si, qué hacemos si cambiamos esto, qué pasaría si le conectamos esto en vez de esto. Entonces desde ahí se inicia una ciencia o inicia el hilo conductor de un conocimiento. Entonces, a partir de estas preguntas y de las preocupaciones específicas, se da una red de intereses precisos que influyen en una estructura y la práctica de esos ejercicios, lo cual nos da que el paradigma nos hace una ciencia. Asimismo, nos habla que la disciplina científica se fragua en un periodo de paradigmas. Entonces, en espacios pequeños empezamos a crear ciencia, lo cual se concluye, como la red anterior que hablamos, se concluye en un solo sentido y terminamos en creando una ciencia o creando una materia. Asimismo, hace una reflexión bien profunda acerca de la construcción y evolución de las disciplinas científicas y enfatiza la importancia de la delimitación del objeto del estudio desde una perspectiva paradigmática. El estudio de este texto nos indica o nos invita a participar en la experimentación, que no quedemos solo en la observación, sino que también practiquemos la experimentación y saquemos nuestros propios argumentos o nuestros propios recursos para poder crear un paradigma y poderlo sustentar o justificar nuestro paradigma. Existen también, hay dos periodos, un preparadigma y un postparadigma. El preparadigma nos dice que es cuando lo pensamos y el post es cuando lo justificamos. Yo pensé esto por esto. Asimismo nos habla de los análisis críticos y la evaluación del conocimiento científico, que son muy importantes, que es lo que hablaba en la clase anterior, que necesitábamos alguien que fuera o que hubiese leído sobre el tema para que nos pueda validar nuestro conocimiento nuevo y poder hacer una producción de conocimientos y dar importancia a nuestras herramientas y la tecnología que se genere o se produzca después del proceso de investigación. Parte de lo que pude distinguir. Muy bien, ¿no? Muy bien los dos. Este tal vez sea uno de los puntos más difíciles, que hay unas palabras ahí medio raras, ¿no? Que son del latín. ¿De qué trata aquí el explanandum, ¿no? El explanandum es el fenómeno, el objeto que quiero investigar, ¿no? Un árbol. ¿Y qué son los explanantes? Los explanantes son los elementos relacionados, ¿no? Sobre teoría de los vegetales, la relación de la tierra, el aire, el clima, o sea, son elementos que me ayudan a comprender la relación de mi objeto con la realidad. Entonces, note que el explanandum es un elemento sobre el cual yo estoy dedicado a comprender, pero los explanantes son variables que me ayudan a comprender este instrumento. Pero claro, el número de explanantes es infinito. O sea, yo puedo tener cuántos elementos que me apoyen, ¿no? a comprender la cosa. Entonces, esto también ya nos pone a pensar, ¿no? Sobre las hipótesis, sobre los paradigmas, sobre los elementos que quiero contrastar, ¿no? O sea, puedo hablar, voy a estudiar los niños, perfecto, es mi explanandum, pero los explanantes, el aula, la silla, el papá, la mamá, los libros didácticos, la noción de currículo, quién era el profesor, si se comió o no comió. Entonces, noten que hay un montón de elementos que me ayudan a comprender, ¿no? Mi objeto de estudio, que era la situación de un niño en un determinado problema, ¿no? Algo aquí que aparece en el texto también son estas relaciones de leyes probabilísticas. Y ahí ponen, ¿no? La explicación nomológico-deductiva. ¿Qué es esto? ¿No? Nomos es de normas, ¿no?
es de leyes, ¿no? Y una explicación nomológico-deductiva es, ok, yo crio una ley que dedutivamente me ayuda a comprender todo el fenómeno, ¿no? De manera que estos esplanas sean verdaderos, muchas veces pueden ser verdaderos, y puedo tener el problema de que mi ley es perfecta y se aplica a todos los eventos que pongo, pero no necesariamente se aplica como una verdad a mi objeto, ¿no? Entonces puedo tener un explanandum falso, una relación falsa con el explanandum. Aquí ele hace hincapié en el tema de la probabilidad y estadística, y yo quería aquí comentarles que veo incluso en muchos aspectos una cierta obsesión, ¿no? De la academia por investigación empírica basada en elementos cuantitativos, ¿no? Yo comprendo, yo creo que es pertinente, pero muchas veces me parece una muletilla, los datos, las encuestas y todo para argumentar las cosas, ¿no? Yo tengo ahí algunas, y tal vez incluso por mi visión de mundo, por mi formación más de cara a la filosofía, entonces cuando veo, ¿no? Algunos textos, algunos artículos, y me van metiendo números, porcentajes, y veo que, mira, estos números no me dicen absolutamente nada. Son un recorte falso muchas veces, y con los mismos números yo puedo decir el contrario de lo que están diciendo, ¿no? Entonces, esto me llama la atención y comprendo, ¿no? Que el tema de la probabilidad, de la estadística, ¿no? Como elemento auxiliar para los análisis científicos. Pero, ojo, en las ciencias sociales, yo más bien voy obsesionado por los detalles o por lo que escapa a la norma. O sea, ok, por probabilidad o por estadística, la mayoría piensa esto, pero más me interesa esto que escapó a la mayoría, ¿no? Más me interesa el micro, el detalle, ¿no? El elemento que no fue dominado por la hegemonía de un número que acopla a todos. ¿Ok? Entonces les invito también a considerar, ¿no? En las investigaciones estos elementos, ¿no? Yo sé que es una forma de hacer investigación con elementos estadísticos, probabilísticos, econométricos, pero la pregunta es, ¿qué esconde el número? Que el número revela algunas cosas, pero ¿qué esconde? ¿Qué tapa? ¿Qué disfraza? ¿No? ¿Qué generaliza el número? ¿No? Y qué nos escapa. Entonces, hago o dejo aquí la inquietud, ¿no? ¿Cómo hacer investigación indo buscar lo que nos escapó del número, ¿no? Del dato hegemónico? Este es el punto clave, ¿no? Y claro, sobre todo en educación, cuando digo, no, es que esto aquí, si hago, 80% de los niños aprenden. O sea, ok, me sirve para algo, pero me preocupa más los 20% que no entró en mi cuenta y qué pasa con los 20%, ¿no? ¿Y qué hago con los 20%? ¿No? Entonces, la regla estadística, econométrica ahí muchas veces esconde algunos elementos, ¿no? O disfraza algunos elementos que tenemos que tentar no poner en evidencia. Doy un paso más al punto 6, las teorías y la explicación teórica. Este punto estaba con Kevin y Fanny. No sé si están ahí, Kevin y Fanny. No, trabajamos en Karina y Fanny. Karina Bravo y Fanny. Ah, Karina, perdón. Karina, yo leí mal aquí. Es que la edad, lo siento, Karina. Ya la edad va llegando y miré aquí de lejos y leí mal. Karina y Fanny. Buenas noches, estimado docente y compañeros. No se preocupe. Bueno, para hacerle un poco más dinámico, le pido permiso para poder compartir pantalla. Por Listo. supuesto. Entonces, nosotros tenemos el tema y el punto 6 según la reseña perdón, un ratito, no sé si es que la pueden visualizar. Perfecto. Ya. Entonces, un ratito, a ver. Aquí. Listo.
Nosotros somos el grupo 6, como ya les había dicho, y tenemos las teorías y la explicación teórica. Bueno, el primer punto es la característica general de la teoría. En este punto nos da a conocer de, justamente como usted ya nos venía explicando, de que al momento que nosotros tenemos una teoría en investigación, pues en esta nosotros lo vamos a entender desde la base empírica como también la no empírica, donde que las dos se enlazan y podemos nosotros indicar a más detalle del tema que estamos investigando. En el punto 2, principios internos y principios puente. Esto de aquí nos quiere decir que cada principio nos va a dar una idea central del tema de investigación para después conectarse con los principios puente, que serán los que nos permitan ver un horizonte más allá de lo investigado. Es decir, se conectan los principios internos y los puente para así darnos un panorama más puntual de lo que queremos investigar. En el punto 3, la comprensión teórica. En esta nos da más detalle del tema de investigación en el cual nosotros utilizamos ya sea artículos, de pronto investigaciones empíricas como tal en ciertas instituciones, y lo vamos a hacer. Y de esta manera, o sea, nos deja un poco más abierto el tema de investigación para así, como usted nos dijo, estar atento de pronto a qué puede pasar en la investigación y de esta manera para que nos dé más información y poder tener la información objetiva como tal. En el punto 4, el estatus de las entidades teóricas, le doy paso a mi compañera Fanny para que continúe con la explicación y así nos dé también el resumen. Gracias. Gracias. Bueno, lo que podríamos resumir es también que definitivamente las teorías constituyen la base de todos los estudios que hasta ahora tenemos. La teoría es la base fundamental para estos estudios. Entonces, referente al punto 4 del estatus de las entidades teóricas, podríamos decir que estas expresan o dan origen a las leyes empíricas. Luego, estos estudios empíricos se refinan, no sé si estará bien el término, se refinan para convertirse luego en leyes teóricas y hacer entidades que están respaldadas por los diferentes modelos. Ya. Luego seguimos con el punto 5, que es la explicación o reducción a lo familiar. Podemos observar que en resumen, cuando nosotros observamos o miramos algún fenómeno, esto se llama, para mi criterio, el proceso de pensamiento filosófico. Cuando yo analizo, cuando yo veo, cuando yo observo, estoy haciendo un análisis o un proceso de pensamiento filosófico. Esto me permite crear conocimiento. Luego, este conocimiento lo puedo convertir en una teoría. Esta teoría puede abarcar entidades y modelos para al final poderlos compartir y relacionarlos con las situaciones intuitivas que a posteriori se podrán expandir. Algo también que yo entendía, por ejemplo, también es algo relacionado con la física. Voy a poner un ejemplo. Cuando un profesor da un tercero de bachillerato física, no le enseña todo lo que es la física. Le enseña simplemente una parte, o sea, lo más importante, lo más detallado de la física, y de ahí constituye deber del alumno, si es que fue bien motivado por el maestro, a querer investigar más, a querer saber más acerca del asunto. Bueno, ahí ya Karina compartió el resumen de lo que hablaba en este momento, que lo voy a volver a leer, que las experiencias dan origen al empirismo para luego convertirse en leyes teóricas, de tal manera que esas leyes teóricas hacen entidades que están respaldadas por los diferentes modelos que conocemos. Con la observación y el proceso de pensamiento filosófico se crean conocimientos empíricos, luego estos se transforman en conocimientos teóricos que abarcan entidades y modelos para finalmente compartirlos y relacionarlos con las situaciones intuitivas y posteriormente expandirlas. Eso es lo que pudimos sacar del capítulo 6. Muchas gracias, Karina y Fanny. Hermosa ahí la presentación como apoyo visual, activa las neuronas siempre. Hay un punto ahí interesante en esta parte, ¿no? Que esta relación entre la teoría y las explicaciones teóricas. Y hay algunas afirmaciones en el medio de este fragmento de que la ciencia muchas veces puede crear
teorías equivocadas y que son, con el progreso de la ciencia, refutadas. Dicen, no, este es un error, no es así. Y esto fue en algún momento, con esta validación de hipótesis, con la contrastación, validado. Pero, como siempre decía, no se trata nunca de elementos definitivos, ¿no? Y si pensamos que la ciencia es este tema final, definitivo, ¿qué hacemos con la ciencia entonces? La convertemos en mito, la convertemos en dogma, ¿no? Entonces el dogma es algo de la religión. Hasta la religión cambia, ¿no? Algunos de sus elementos, ¿no? Con el pasar del tiempo van modernizando y más la ciencia, ¿no? La ciencia tiene que estar fresca, ¿no? Siempre lista para ir progresando, ¿no? Con sus paradigmas y contrastando sus principios. Estes temas de princípios internos, princípios puentes, ¿no? Creo que nos muestra la necesidad de interrelación entre puntos de conocimiento, temas de investigación, ¿no? O sea, al final de esto se trata de ir haciendo conexiones que nos permitan ir fortalecendo, ¿no? Enriqueciendo y tornando más profunda y abarcativa las teorías que logremos trabajar. Tenía otro punto aquí. Hay el tema también de la reducción a lo familiar y una relación con una investigación que genera explicaciones sistémicas, ¿no? De estructuras, fenómenos, procesos subyacentes que se conectan a mi objeto de estudio. Sobre esto, de manera especial, yo creo que cuando hacemos investigación educativa, cuanto más capacidad tengamos de ver la interrelación entre nuestro objeto de estudio y situaciones históricas, sociales, culturales, económicas, o sea, más potente se convierte nuestra investigación. Y hay paradigmas epistemológicos, ¿no? que nos obligan a mirar el objeto de estudio de esta forma más compleja, no más crítica, más complementaria. No voy aquí a entrar en este tema ahora, pero es importante que ustedes tengan esto en consideración, ¿no? La investigación en ciencias de la educación nunca es necesariamente una investigación sobre un objeto o una variable. Siempre es parte de un análisis de algo que es complejo, que se interrelaciona, ¿no? Con muchos otros temas. Y esta es tal vez la riqueza de las ciencias sociales y de las ciencias de la educación. No sé si alguna pregunta, algún comentario aquí de lo que avanzamos hasta ahora. O sea, era un vistazo, ¿no? sobre un texto que nos hace ver algunas ideas, pero si queda algún tema que quieran profundizar, conversar, podemos también analizar, ¿no? con más profundidad. Hay un tercer texto. Karina, por favor. Sí, estimado docente, en el momento que usted hablaba en el punto de la para familiarizar lo que es la educación, perdón, aquí nosotros tenemos que, como justo nos decía la profesora, no sé, Paola, que nos puso el ejemplo de las hipótesis y todo eso, pues ella nos comentaba cómo cambió las hipótesis de lo que era del aspecto científico o a lo educativo. Entonces, en esa parte de ahí, o sea, nos da esta parte de familiaridad en cuanto a la educación. Entonces, ahí yo pienso que ya nos quedaba un poquito más, ¿qué se podría decir? Ya más claro el tema de la educación, donde que nos amplía un poco más el horizonte y también, o sea, nos permite reflexionar del caso, en este caso, bueno, sí fue un poco difícil para mí también un poco leer lo que era de ciencias, ya que no es un tema que siempre estamos acostumbrados. Entonces sí fue un poco un reto también para poder comprender este tema de investigación. Eso, estimado docente, nada más. Gracias, Karina. Karina toca um tema aí que é muito importante, não? Talvez que é outro problema, não? Quanto mais familiarizados estamos com algumas coisas, talvez nos acostumbramos e deixamos de ver coisas. ¿Por quê? Porque naturalizamos o objeto ou naturalizamos alguma situação, não? Toca também, como investigadores, estar atentos ou sempre perguntando-nos, ¿no? Si, de hecho,
no estoy demasiado familiarizado con mi objeto. Y ahí toca às vezes decir, no, déjame intentar a ver mi objeto como si fuera la primera vez, con los ojos del primer amor, ¿no? Viendo cosas que tal vez el hábito no me hagan ver, ¿no? Es un tema importante ahí para tener en consideración. Gracias, Karina. Eu queria comentar aqui sobre um terceiro texto que les compartilho aí também. Vou compartilhar pantalla, não? Para que vejam. É um texto aqui sobre métodos de investigação em negócios. Nós outros não vamos aqui estudar negócios, pero este texto de este jovem senhor chamado Mark Sanders, que por acaso estará aqui em UTPL em la próxima semana, vai ser uma das conferências creo que talvez a conferência del último, penúltimo dia de cierre del Congresso de Educação, que les invito novamente, ¿no?, a participar. Ele sistematiza aqui, hace toda uma discussão sobre métodos, técnicas de investigação e põe uma figura, que é uma figura que, em certo aspecto, sintetiza muito bem a relação sobre métodos, técnicas de investigação e os dados observados. Não vamos entrar aqui agora na análise de tudo isso, porque cada uma destas palavras que aparecem aqui, positivismo, crítico realismo, dedução, abdução, indução, pós-modernismo, pragmatismo, não, são elementos que temos que conhecer antes. A partir, não da próxima semana, da seguinte, vamos começar a discutir o que significa cada um destes temas, não? Que implicações existem entre cada um destes temas. E vamos ver a relação entre cada uma destas perspectivas com os métodos, não? O sea, com as perspectivas mais qualitativa, quantitativa, com as ferramentas como o estudo de caso, etnografia, narrativa, o sea, vamos tentar compreender estas palavras à luz da filosofia, saliendo antes de lo filosófico, que está neste nível mais externo, ¿no?, de lo que ele chama aqui cebolla de la investigación, ¿no? Y nuestro reto será compreender minimamente qué queremos decir con estos paradigmas, porque estos paradigmas van a estar directamente relacionados con los elementos posteriores que seleccionemos para nuestra investigación, ¿ok? Entonces, yo ya presenté el artículo aquí, no vamos a leerlo ahora, pero vamos, durante la asignatura, ir avanzando y retomando a lo que está en este artículo aquí, que es un artículo que sintetiza de manera bastante interesante, ¿no?, la perspectiva, ¿no?, que estamos discutiendo aquí en la asignatura. Para la próxima semana, tenemos un texto que yo les voy a compartir ya en WhatsApp. Es un texto chiquito. Yo he tenido el acceso al texto en portugués, pero le traducí y tengo en español para que ustedes puedan leer. Y necesito que todos lean con detenimiento lo que aparece ahí en el texto. Es un texto interesantísimo, ¿no?, que nos permitirá analizar um tipo de investigação bastante polêmico, não? Se trata de um caso aí de relações interpersonais e sexo em espaço público de banhos, não? O sea, era um entorno onde os homens estavam, conviviam, e aí de aí sale uma investigação. Não digo mais nada, já adelantei um pouquinho del texto, pero aqui quero que vocês hagam um acercamento a esta investigação que tem um caráter etnográfico, não? O sea, estamos vendo um comportamento cultural, um comportamento com algumas características desarrolladas por um grupo cultural em um sítio concreto, e vou pedir que vocês possam fazer a leitura, não, com bastante curiosidade, intentando
comprender qué hacía el investigador, quién era el investigador, cuál es el papel del investigador en una situación tan compleja como esta, ¿no? Y sobre esto vamos a problematizar, ¿no? En el siguiente encuentro. Para Angie y Madalena, yo no dije quién era yo, no soy profesor Artieres y estoy con ustedes en la asignatura de epistemología los miércoles y jueves, ¿ok? De las 7 hasta las, supuestamente hasta las 8, pero suele pasar de estar hasta las 9, 9:30 en algunos momentos, ¿sí? Entonces, no quiero abrumarles ocupando demasiado tiempo todas las semanas, pero vamos a estar ahí los miércoles y jueves. Es importante decir que todos los textos quedan, todos los videos quedan disponibles, ¿no? Para que puedan asistir después. Entonces, los estudiantes que no han podido estar aquí, que queden muy tranquilos, ¿no? De poder asistir esto a cualquier momento que vamos a dejar disponible estos videos. Ok, de mi parte era esto para el día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de finalizar. Yesenia. Profesor, buenas noches. Dijo que nos iba a explicar sobre la tarea, por favor, para que nos ayude. La tarea que debemos subir hasta el día domingo. Ah, perfecto. Yo tenía olvidado de esto. Solo un minuto. Yesenia también tenía alzado la mano. Sí, justamente era para lo mismo, para preguntarle de la tarea que tenemos que subir esta semana. Usted dijo que nos iba a explicar. Ah, perfecto. Ya les voy a comentar rapidísimo aquí. Déjame abrir. Un segundo. Mira, aquí voy a compartir pantalla. Me he olvidado de comentarles esto. Aquí, ¿qué pretendo, no? Vamos a tener un primer foro de discusión sobre los tipos de conocimiento. Sobre esto hablamos la semana anterior. Profe, disculpe, lo que pasa, este es el Claro, primer deber que hay, porque hay otro. déjame ver Ese aquí. se habilita Es recién la en la columna. reseña, que dice que tenemos que hacer una reseña. Solo un ratito, déjame ver si... Déjame ver qué está en el calendario. Yo solo tengo uno porque el otro es de la materia del seminario. Esto. Es esto, ¿sí? Desarrolle una reseña crítica. Sí, Correcto, profe, ese esa es. mismo es. Esto, perfecto. Noten que, ¿qué quiero aquí, no? Un resumen y palabras claves de aproximadamente 150 palabras. Un pequeño introducción y sobre lo que vamos a discutir en el texto. Un desarrollo comentando algunos puntos de los textos que hemos visto de la semana anterior, ¿no? De Freire y de Nietzsche. Ok, entonces quien tomó los apuntes de la semana anterior ya tiene el trabajo hecho. Solamente tendrá que poner en una hojita de Word, ¿no? Añadiendo un resumen y palabra clave de 150 palabras. Y preguntarán, ¿hay título? Hay que poner, por supuesto, ¿no? Cualquier cosa que escribamos siempre va a tener un título. Pero ahí, ¿qué quiero aquí, no? Sobre todo ver cómo ustedes van, cómo piensan, cómo escriben, ¿ok? No sufran aquí pensando que hay que hacer un mega análisis del texto, no. Quiero aquí tener un pequeño texto ahí entre 1, 2 páginas, ¿no? 2 páginas al menos, de 2 a 3 páginas, ¿no? Donde ustedes sistematizem algunos elementos sobre ideología, ¿verdad? En base a lo que conversamos y en base a lo que ustedes han leído. Por supuesto que utilicen normas APA, ¿no?
¿Y qué busco aquí con esto? Sobre todo ver cómo ustedes escriben, ¿ok? Cómo organizan el texto para poder retroalimentar, dar algunos tips y que ustedes puedan ir mejorando, ¿no? La forma de redacción. No es nada, no es nada de otro mundo, ¿no? Es un ejercicio chiquito y como les comentaba, quien ha hecho apuntes de la semana anterior ya tiene todo listo, no tiene que hacer nada más, es poner los apuntes. Yo siempre recomiendo, cuando estamos tratando temas de textos filosóficos, que utilizem citas, citas cortas, citas breves, literais. ¿Para quê? Para mostrar a potência do pensamento do autor leído. Então, alguma frase, algum tema de Nietzsche que vocês viram, ou de Freire, que llama a atenção, perfeito. Pongo citas chiquitas, literais, não? E com estas citas, comento, analiso, reviso palavras. Mira, o autor expressa este tema, note que relaciona esto con esto, puedo inferir que... Entonces, de esto se trata, ¿no? Construir un pequeño texto donde ustedes puedan estar pensando o mostrando cómo piensan, ¿no? Y sobre todo atrapando el lector, que sea un texto bonito, simpático, con una buena presentación, ¿no? Que les permita comunicar ahí las ideas que hemos discutido sobre estos textos. Hay una pequeña rúbrica aquí de calificación, ¿no? Con algunos tips que pueden servir, ¿no? Para el análisis. ¿Ok? Yesenia. Sí, profe, las 150 palabras es por cada apartado, por ejemplo, introducción 150, desarrollo 150, ¿sí, verdad? No, solo para el resumen y palabra clave 150. El resto ustedes pueden poner lo que quieran. ¿Ok? Noten que todo esto, cuántas palabras quieran, de la forma que quieran. Y ojo, no necesariamente ustedes tienen que poner esto separado. Introducción, después desarrollo, después comparación, después conclusiones. No es necesario que existan subtítulos con esto. Puede ser un ensayo de 2, 3 páginas, donde sí tengo un resumen con las 150 palabras aquí, haciendo el ejercicio de cómo escribir un resumen y palabras claves, y luego de esto, ¿no? un texto. Y es necesario que cuando lea el texto yo perciba, ok, el primer párrafo, el segundo párrafo, muestra la introducción, explica, ¿no? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué voy a ver en el texto? Luego tengo el desarrollo, elementos de comparación que están en el cuerpo del texto, y los últimos párrafos con la conclusión. Entonces, puedo hacer un ensayo con texto corrido, sin estos apartados, pero también pueden hacer, y es otra forma, ¿no? Ok, escribo introducción, 2, 3 párrafos que explico. Luego, crio subtítulos con temas que quiero destacar. Por ejemplo, ética perdón, verdad en sentido extramoral en Nietzsche. Es el punto 1.1 y describo esto. Luego pongo el contrapunto con Freire, no sé qué. Es una segunda sesión. Escribo. Hago un análisis, una relación entre los dos y conclusión. Puedo también poner subtítulos, pero esto con total libertad, ¿ok? Aquí es el mundo de la libertad. Entonces, no será como los trabajitos de la escuela que dice, no, es que hay que hacer así, que hay que hacer de otra forma. El único requisito que tengo aquí es que estos elementos aparezcan, ¿no? en la composición. Y claro, que ustedes hagan el ejercicio de escribir un resumen, ¿no? Con aproximadamente 150 palabras y que identifiquen ahí palabras clave de este texto. ¿Ok, Fanny? Disculpe si no lo entiendo. Entonces lo que entiendo es que debemos presentar 2 textos. Un texto con con el resumen de 150 palabras. Y el otro texto que sería en sí ya el ensayo o la crítica referente a los dos autores. Estoy confundida. A ver, gracias. No. Es que dentro... cuando ven la estructura de un texto científico, déjame ver si tengo algún archivo científico aquí. Mira, esto. Teoría de la experiencia en John Dewey, significación histórica y vigencia del debate teórico contemporáneo. Mira, puso un título. Él presenta un resumen chiquito
algunas palabras claves. ¿Por quê? Porque el resumen ayuda a organizar el pensamiento, ¿no? De qué está tratando. Y luego aparece el artículo, donde va, mira, que aquí hay un subtítulo, John Dewey, Listo, la pedagogía, y va tratando lo que desea. El resumen es solamente el ejercicio de condensar lo que han tratado. Incluso yo les cuento algo. A mí me gusta, antes de escribir un artículo, yo hago algo que varios compañeros dicen que no hacen, ¿no? Yo empiezo siempre por el resumen, porque el resumen me organiza las ideas. Yo digo, ok, yo quiero tratar sobre esto, esto es el objetivo, este es mi método, esto es la teoría que estoy utilizando, estos son los fundamentos, y muchas veces digo, ok, esto es el resultado que probablemente creo que va a pasar. Listo. Tengo ahí el resumen como un elemento que me ayuda a organizar las ideas. Luego empiezo a escribir el artículo, voy yendo, avanzando, trago los elementos analíticos, interpretativos. En este caso, estoy pidiendo que ustedes analicen, interpretem, comentem, ¿no? Dos textos, ¿no? Que hemos visto la semana anterior. Llegado al final del resumen, perdón, del texto, ¿qué hago? Regreso al resumen y leo nuevamente y veo, ok, yo hice exactamente lo que me propuse o hice otra cosa. Si hice otra cosa, ajusto el resumen y lo tengo. Pero el esfuerzo aquí que les pido es intentar condensar, ¿no?, las palabras de ustedes en un resumen previo a este artículo o este pequeño ensayo que ustedes presentarían aquí. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias, profe. Con ese compartir de pantalla ya quedó ya quedó completamente claro. Sí, muchas Perfecto. gracias. Sí, ahí quedó perfectamente claro. Ya. Perfecto. Yesenia. Profe, una consulta. Y el título le ponemos nosotros referente a la reseña que vamos a hacer de los autores, ¿verdad? El título ustedes escriben lo que quieran. Ya. No tengan miedo, ¿no? No tengan miedo. Tal vez es muy probable que la principal tentación es poner el título igualito el nombre de la tarea. Desarrollo de una reseña crítica. No, o sea, no. O sea, que el título siempre refleje pensamientos que han dejado marca en ustedes, ¿no? Que han dejado huella en ustedes. O sea, cosa que, mira, yo leí esto y esto me llamó la atención. ¿Cómo transformo esto en un título para atrapar mi lector? ¿Ok? Tal vez los compañeros que vengan del periodismo ya están acostumbrados a hacer esto bastante frecuente, ¿no? Encontrar un título que atrape, crear un título que llame la atención. De esto se trata. Total libertad, ¿no? Aquí quiero ver ustedes pensando, reflexionando, ¿no? Poniendo las ideas vivas, operando en un pequeño ensayo, ¿no? Algo ahí de 2 o 3 páginas, ¿no? Nada más. ¿Ok? Fácil, difícil, facilísimo, ¿no? Facilísimo. Esto es el tipo de tarea que da placer, porque al final estoy pidiendo, piense y ponga lo que venga a la cabeza. Aquí no hay acierto y error, no hay ideas operando y luego vamos a conversar sobre estas ideas y sobre la forma que ustedes han expresado estas ideas ahí en este primer trabajo. ¿De acuerdo? Ya. Normas Profe. APA siempre. Alguien pregunta aquí, normas APA, only, siempre normas APA. No existe ningún fragmento, nada que hagamos sin normas APA. Vamos siempre ponerlas en práctica. Lo que no significa que vamos aquí poner carátula, un índice, ¿no? O sea, puede ser algo sencillo, ¿no? Como la imagen que les compartía antes, ¿no? El resumen, ya pongan, no es necesario ahí jugar mucho con temas de estilo mirabolantes. Para facilitar la vida, yo voy a compartir con ustedes un template, ¿no? Un formato de artículo. Incluso para que quede más estandarizado, bonito y que ustedes se acostumbren, ¿no? A ver, a poner en este formato de artículo las ideas de ustedes, ¿ok? Les comparto que esto facilita un poquito la vida, ¿ok? Que no van a perder tiempo con configuraciones de margen, de otros temas, ¿no? Ya pueden ir directo al tema del texto. Profe, al momento de calificar,
calificarán, no, Nico. ¿Cómo, Prisa Memi? mediante. No, Al momento de calificarnos, califíquenos como una madre a los hijos. sí, No tan duro, no. pero como les dije, todos ya tienen 10. Ah, ya. Después que yo leo el texto, van bajando. Ah, no. Pero No, ustedes ya llegan todos con nota 10 de inicio. Pues, y conforme yo voy viendo, pueden ir perdiendo. Pero pero sí nos esforzamos. Vamos a ver cómo nos sale. sí, ¿no? ¿Qué les comento, ¿no? Para que queden muy tranquilos. La idea es que tengamos un primer producto y que yo pueda hacer algún tipo de retroalimentación, sugerencia, incluso que ustedes puedan mejorar. Digo, mira, es verdad, mira, el profe observó un tema aquí. ¿Puedo hacer nuevamente? Por supuesto. O sea, haga, ajuste, reenvía y listo. O sea, la idea es que estemos juntos ejercitando, ¿no? La redacción, la forma de configuración del texto como un ensayo científico para que puedan ganar confianza y escribir y ojalá de esto ahí que están escribiendo que se convierta en una parte de la tesis o que se convierta en una parte de un artículo que van a escribir mañana, no sé. O sea, de esto se trata, ¿no? Que ustedes ganen confianza y avancen. Yesenia. Profe, el artículo que dice que nos va a enviar, nos van a pasar por WhatsApp. Paso por WhatsApp porque ahí sé que están todos. Ya les No se comparto olviden ahí. de... Les comparto el video de hoy. Les comparto, mejor, les comparto el link de todos los videos de la semana anterior y de esta, porque hay 2 compañeros que llegan ahora. Les comparto el texto que tiene que leer para la próxima semana, que es corto, pero es rápido de leer, y les comparto un formatito de artículo, ¿no? Un template de artículo para que solamente metan el texto dentro. ¿De acuerdo? Gracias, profe, muchas gracias. Muchísimas Perfecto. gracias, profesor. Entonces, que descansen, nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches a Gracias, todos. profe. Gracias. Buenas noches a todos. Chao. Gracias.